el tema morfología celular. Bien, ustedes han atravesado un curso preuniversitario que les ha asistido a partir de nuevos temas y esos temas son introductorios, evidentemente, para los que iban a venir. Ahora vamos a hablar de la célula, ¿no? Ese elemento diminuto vital es una unidad, en este caso dotada de vida propia, y que se encarga de organizar a todos los sistemas pluricelulares. Y evidentemente también a partir de esta célula nosotros podemos desarrollar los conocimientos relacionados a la citología y en base a esta la histología. Esta palabra fue usada hace más de 300 años, ustedes ya hicieron una revisión al respecto, que en relación a esos datos históricos se nos dice que las primeras observaciones fueron a partir de pequeños monóculos, o sea, sistemas de lentes acoplados en tubitos sencillos, metálicos, cortos. Y se empezó a apreciar las características de un corcho muy adelgazado, cortado finamente. Esa estructura mostraba pequeños elementos individualizados, numerosos, pero que estaban unidos con otros, a los cuales se les denominó celdillas en relación a lo que querían comparar con espacios muy estrechos, determinados principalmente para monjes, unos claustros, y de ahí viene el nombre de célula. Básicamente, cuando hablamos de una célula, estamos hablando de un elemento que tiene la capacidad de crecer, que tiene la capacidad de reproducirse, que procesa información que le llega del medio interno y del medio externo, puede responder a estímulos y generar a partir de estos estímulos una serie de reacciones de índole química, física, que evidentemente denota su carácter de unidad independiente. Unidad, decíamos, morfológica, unidad funcional y unidad genética. Morfológica, como lo estamos viendo aquí, porque presenta partes, ¿de acuerdo? Presenta una membrana, presenta un núcleo, presenta organelos, tiene un citoplasma, morfología, forma. Unidad funcional, porque es capaz de procesar sustancias, es capaz de transformarlas, es capaz de generar acciones y actividades. Y genética, porque de una célula vamos a encontrar que deriva otra célula similar, bajo las mismas características, estructura y forma. Y de ahí aquella apreciación de Virchow que nos decía unicélula et célula. Una célula viene de otra célula. Entonces ahora vamos a trabajar con este tema bastante significativo, citología. Bien, cuando hablamos de la citología, vamos a mencionar que esta área, perdón, es una rama de la ciencia, una rama de la biología, que estudia, investiga a esta unidad, ¿de acuerdo? Es una unidad. Investiga a las células desde varios puntos de vista, tanto estructural, fisiológico como bioquímico. En ese sentido, la citología también tiene sus unidades, tiene sus capítulos, ¿de acuerdo? Hoy día vamos a trabajar con un capítulo muy bonito e interesante, bastante dinámico, la citomorfología.
La citomorfología tiene que ver principalmente con la forma de la célula. Hablemos de la citoestructura. La citoestructura ya nos conlleva a los elementos que organizan esa forma, pero que evidentemente los describe como elementos funcionales. La citoquimia es una área específica también de la citología que estudia los fenómenos relacionados a actividades químicas que cumplen la célula. La citofísica se encargará de desarrollar el punto de vista celular, pero a partir de la descripción también de fenómenos físicos, que evidentemente se llevan en conjunto al interior de la célula. La citogénesis ya nos habla de la evolución y el desarrollo genético que ha sufrido esta célula, y desde ese punto de vista la capacidad que tiene la misma de reproducirse o de replicarse. Y luego la citobiología, que viene a ser un capítulo más de la citología, que describirá la célula desde el punto de vista biológico. Y desde ese análisis tenemos diferentes tipos de células. Las células eucariotas, las células procariotas, y dentro de las células eucariotas la célula animal y la célula vegetal. Cuando hablamos de citomorfología, eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Y como les comentaba, es un capítulo muy interesante, además que es bastante dinámico. Cuando mencionamos citomorfología, estamos hablando de que las células, como la que estamos esquematizando al frente, ¿de acuerdo?, pueden presentar una amplia gama de tamaños y de variedades. Se describen más de 200 formas, pero eso siempre en relación a la función que cumple la célula. Pero este capítulo observará las cualidades morfológicas que tienen que ver con este elemento. Y desde ese punto de vista describirá también cómo es que estas células pueden organizarse, pueden asumir una morfología particular, cómo van a estar sumergidas o van a estar definidas a partir del medio o inclusive la relación recíproca que tengan unas con otras. Entonces vamos a ir a describir este capítulo tan bonito, indicando que la citomorfología se encargará, decíamos, de hablar de la forma, contemplar el tamaño que éstas tienen, no todas tienen el mismo tamaño, el número que presentan, el color, la consistencia y la elasticidad, además de la longevidad. ¿Me permiten un segundito? Por favor. Bien. Es el mismo tema, solamente que lo preparé un poco más específico. Bien. Entonces, trabajamos con la forma, el tamaño, el número, color, la consistencia y la elasticidad. Hablemos en primera instancia de la forma de las células. Bien, aquí vamos a observar diferentes formas. Aclaro la estructura de la explicación. Lo primero que voy a hacer, si ustedes se fijan, es mostrar un esquema, el esquema, y luego voy a comparar el esquema con la imagen histológica. Y ahí voy trabajando y describiendo, ¿de acuerdo? Entonces me van a seguir en ese sentido.
Hablábamos de la forma de las células y una de las formas más simples que tiene una célula cuando nosotros queremos estudiarlas como tal es esta presentación, una forma plana o aplanada. También tenemos formas cúbicas y células con forma cilíndrica. Si se dan cuenta, esta descripción de la célula se asemeja o se compara más bien a formas geométricas. Cuando hablamos de una forma aplanada, cuando una célula vista de frente, como estamos haciendo, la estamos viendo de frente, en relación a una base, presenta un mínimo de espesor. Generalmente ese mínimo de espesor visto de frente solamente hace relieve con la presencia de un núcleo, que es lo que eleva el citoplasma, ¿ya? Entonces estamos viendo aquí unas células aplanadas. Eso de frente, ¿de acuerdo? O de perfil. Este es un corte de perfil. Cuando la veo a esta célula de frente, por ejemplo, la voy a ver en este sentido. El núcleo central, y cuando la veo de frente, como lo estoy viendo aquí, la voy a ver con una forma similar entonces a un elemento poliédrico, ¿no? Hexagonal, pentagonal, octagonal, etcétera. ¿Listo? Entonces aquí lo que estoy viendo es una forma aplanada. Vámonos a hablar de la forma cúbica. Igualmente, lo que vamos a hacer es comparar la forma de la célula con una forma geométrica, en este caso un cubo. ¿Listo? Y en relación a eso, si se dan cuenta, el alto, el ancho y el espesor están en relativo equilibrio, de tal manera que el núcleo generalmente se localiza en la parte central, ya que no existe un elemento que lo vaya a desplazar o lo vaya a aplanar, como en el caso de una célula aplanada, que como dijimos es una célula cuyo espesor es mínimo. Este es el espesor de una célula plana. Entonces la presencia del núcleo lo que hace es relevar o elevar una sección de su citoplasma. En este caso no, porque sus dimensiones están en relativo equilibrio. ¿Cuándo hablamos de células cilíndricas? Cuando el alto en relación con el ancho es mayor, ¿no? Entonces son células elevadas en cuanto a longitud, pero en espesor y en ancho son más estrechas. Y en ese sentido lo que vamos a ver es una disposición nuclear hacia la porción basal. Ahora, vamos a trasladar la imagen que estamos viendo en este momento, ya esquematizado y descrita, para ubicar a estas células en la imagen microscópica. Aquí está. La voy a pintar, fíjense. Estas son células aplanadas. Aquí está el núcleo, aquí está el núcleo. Entonces, aquí estoy viendo células planas. Células cúbicas. En relación a una luz. Esto también es una luz. O se llama a su vez lumen, un espacio, una cavidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos las células cúbicas. Y vean ustedes el núcleo. Entonces, son diferentes. Células aplanadas de células cúbicas. Y aquí estamos viendo una célula cilíndrica. O muchas células cilíndricas. Y aquí está el núcleo. ¿De acuerdo? Forma celular. Vamos a describir otro tipo de formas. Bien, células con forma de disco. A ver, ¿con qué las comparamos? Con un CD, ¿de acuerdo?
Significa que cuando las veo de frente, las veo circulares, pero cuando las veo de perfil, las veo bicóncavas. Un ejemplo típico, como estamos viendo acá, los denominados eritrocitos sanguíneos. Formas alargadas con flagelo o llamadas también filiformes, ¿de acuerdo? Esta es la porción de la cabeza y aquí vemos un flagelo muy extenso que evidentemente le servirá a esta célula para poder movilizarse. Entonces, en relación a la forma, es una célula filiforme alargada con flagelo. No la van a decir flagelada porque parece que la estuvieran golpeando. Otro tipo de forma celular, piramidal. ¿Qué quiere decir? Que si la comparamos con alguna estructura similar, evidentemente parece una pirámide, ¿de acuerdo? Una pirámide egipcia. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de células? Aquí estamos viéndolas. Fíjense ustedes. ¿Sí? ¿De acuerdo? El núcleo. ¿Sí? Entonces, a estas células las vamos a conocer como las células piramidales y a estas otras células las identificamos como espermatozoides. Otro tipo de forma, esférica. Y ustedes me dirán, bueno, pues la forma esférica de una célula es igual a una forma redondeada. No. Si nosotros nos vamos a la imagen anterior, hemos dicho, una célula discoidal tiene la forma de un CD. Si la veo de frente, la voy a ver circular, ¿de acuerdo? Pero de perfil la voy a ver más adelgazada. Si me voy a una forma esférica, la forma esférica se asemeja a un balón. Entonces, si yo comparo un CD con un balón, no es lo mismo. Y en ese sentido, estas células, ¿sí? Van a estar descritas como células en forma de balón, ¿de acuerdo? Ejemplo típico, las células blancas de la sangre. Otro tipo de forma celular, forma estrellada. Entonces estamos viendo que aquí hay un citoplasma, aquí tenemos un núcleo, pero del citoplasma emanan una serie de proyecciones citoplasmáticas múltiples y ramificadas. Ejemplo, las células neuronales. Otro tipo de forma, forma alargada. Y aquí vamos a encontrar, en este caso, a las células musculares, que tienen la capacidad de contraerse. Y en ese sentido tienen que ser más largas que anchas. Aquí tenemos el núcleo y para identificar a estas células las vamos a ver aquí. Aquí están. Entonces, estas son células alargadas. Células irregulares. ¿Qué quiere decir? Que varían la forma de estas y al variar la forma de acuerdo a su situación, de acuerdo a su actividad, de acuerdo a su ubicación, etcétera, no las podemos comparar con algún elemento que no sea familiar, simplemente las llamamos irregulares. Otro dato interesante de estas células es que van a presentarse, ¿de acuerdo? Como elementos, en este caso, multinucleares, como lo estamos viendo aquí, con muchos núcleos. Y otro tipo de células que también vamos a examinar en forma de copa o en forma de cáliz. Aquí estamos viendo qué significa en forma de copa. A esta célula en la porción apical la voy a ver muy amplia, en su porción basal la voy a ver estrecha, ¿de acuerdo? Y en la porción medial la voy a ver también un poco más ensanchada por la producción de vesículas secretoras que tiene la célula. Ahora, en relación con la forma, también la célula presentará diferentes formas al momento de la diferenciación celular. Eso ya se les ha explicado en el curso preuniversitario, que cuando hablamos de diferenciación celular,
se habla de especialización de la célula. ¿Qué quiere decir? Que cuando la célula empieza a desarrollarse en etapas tempranas o en etapas embrionarias, tiene una forma, ¿no? Una forma original, que generalmente mostrará a la célula esférica o alargada. En relación con la diferenciación celular, cuando la célula ya se transforma en una célula adulta, ya adquiere capacidades. Entonces, en esa adquisición de capacidades, la forma varía de acuerdo a su adaptación funcional, de acuerdo a los factores mecánicos que rodean a la célula, de acuerdo a la influencia del medio donde se va a situar, localizar y funcionar la célula, de acuerdo a la tensión superficial que ejerce no solamente la célula, su estructura y su membrana, sino también el medio, la rigidez de la propia membrana, que tiene cualidades específicas en algún tipo de célula que determina la forma, y también la viscosidad del citoplasma. Y de ahí, como lo estamos viendo, diferentes tipos de células. Dijimos, una célula, una forma original o embrionaria, ¿de acuerdo? Y de ahí las capacidades de diferenciarse, por ejemplo, en células cúbicas, en células discoidales, en células alargadas, en células esféricas, en células poliédricas, en células estrelladas, etc. Hablemos de la adaptación funcional. ¿Y qué nos dice la literatura en relación a esto? La forma sigue a la función, ¿no? Eso lo determina este autor, Sullivan, en 1934, y evidentemente tiene razón. La forma, entonces, está en relación directa con la función. Otra, la anatomía está determinada por la fisiología, o sea, igualmente, la forma tiene que ver con cómo funciona la célula. Y desde ese punto de vista, dijimos, hay células cúbicas que pueden trabajar muy unidas, interrelacionadas entre sí, para trabajar como elementos protectores en áreas donde existe mucha fricción, por ejemplo. Células alargadas, como las que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Y que tienen la actividad de contraerse. Células discoidales bicóncavas, que tienen la capacidad de manejar el citoplasma, usar ese citoplasma para, por ejemplo, transportar gases. Todo el citoplasma se llena de gases y la célula lleva esos gases de un área a otra para que puedan ser utilizados. Una célula estrellada tiene una capacidad de trabajar como elemento de conducción. Una célula de grasa que solitaria es esférica, pero en grupo, como lo estamos viendo aquí, forman o tiene la forma poliédrica, tiene la capacidad de almacenaje, o una célula esférica que puede ir, si así lo quieren decir, rodando o navegando en matriz de tipo líquida, como por ejemplo los leucocitos sanguíneos. Ahora, también hay células inestables, ¿qué quiere decir? Que pueden cambiar su forma de acuerdo a su función. Ejemplo, los eritrocitos, los monocitos, los leucocitos, las células uroepiteliales. Y aquí lo vamos a ver en el video. ¿Qué estamos viendo? Este es un vaso sanguíneo. Estas son células endoteliales. Y aquí estamos viendo a los eritrocitos. Pero dentro del grupo de células de la sangre, no solamente hay eritrocitos, sino también hay leucocitos. Y si ustedes se fijan, aquí hay un leucocito que está dejando el vaso sanguíneo, el lecho vascular, y se está desplazando a partir de las uniones que hay entre células epiteliales, y para ello cambia la forma, se hace muy delgada, emite pseudópodos para poder atravesar estas uniones, dejar el lecho vascular e ir al medio de la matriz extracelular, todo lo que está por fuera o lo que le rodea. ¿Para qué hace esto la célula? Uno, para dejar el lecho vascular, como dijimos, y otro para cumplir una función fagocitaria. Y aquí estamos viendo una bacteria
bacteria. Fíjense, aquí está una bacteria, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hace esta célula? Tiene una función, dijimos, digestiva o fagocitaria. Cambia su forma, emite pseudópodos, atrapa el elemento extraño y empieza el proceso de destrucción de ese elemento. Entonces, esta célula tiene la capacidad de adaptarse dependiendo el medio y evidentemente su función. Ahora, hay células que de ninguna manera van a cambiar su forma y esas son las células estables, las neuronas, el óvulos, hepatocitos, células epiteliales. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo entonces una neurona y evidentemente el proceso de sinapsis. Una neurona no se va a adaptar a un medio, una neurona no va a cambiar una dendrita, un axón a partir de una actividad funcional. Los factores mecánicos también influyen terriblemente en la forma de las células. Por ejemplo, cuando el medio que rodea a la célula no ejerce ningún tipo de presión sobre ella y éstas se encuentran aisladas o solitarias, generalmente la forma de la célula es esférica. Pero si células similares se agrupan en lobulillos, cambian la forma por la región o por la presión, en este caso recíproca, que ejercen unas sobre las otras. Y aquí ya no son esféricas, más bien se transforman en elementos poliédricos. Los factores mecánicos, seguimos, también ejercen influencia sobre la forma de las células. Por ejemplo, la presión que pueden ejercer células muy próximas entre sí, pero en situación funcional de alcanzar una ubicación o una situación dentro de algún elemento o algún tejido, algún órgano. Eso en relación, por ejemplo, a las células epiteliales, más específicamente podríamos dar el ejemplo de las células que forman la epidermis de la piel, las cuales en etapas tempranas son cilíndricas, luego se hacen poliédricas y finalmente se aplanan. Otro dato, la influencia del medio. ¿Qué significa? El medio tiene que ver con la forma de las células. Aquí hay un medio líquido y la forma que van a tener las células que navegan o que funcionan en un medio líquido va a ser una forma esférica. Entonces, el medio actúa sobre la forma celular. En ese sentido, ¿por qué no podría venir, por ejemplo, una célula alargada o una célula estrellada a este medio? ¿Por qué la forma esférica es la más conveniente a tiempo de hablar de un medio líquido? Porque una forma esférica o en forma de balón, evidentemente puede rodar, puede navegar tranquilamente en un medio líquido. Una forma estrellada, digámoslo así, una neurona, si tuviera que navegar en este medio, a partir, por ejemplo, de las proyecciones citoplasmáticas que tuviera, tranquilamente podría ir a estancarse o a unirse o a clavarse, tal vez, en relación con la superficie que tiene que ver con el medio donde se está realizando entonces o donde se está conteniendo el material líquido o la matriz extracelular líquida. Hablemos de la tensión superficial. Recordemos que la célula equivale a un 70 a 75% de agua. Cuando hablamos de tensión superficial, estamos hablando de la resistencia que pone una sustancia líquida a la penetración de cuerpos en él. Entonces, el agua tiene una máxima tensión superficial entre los líquidos y esa tensión superficial también afecta la forma celular. La rigidez de la membrana plasmática. Cuando lleguemos a citoestructura vamos a hablar de cómo se organiza una membrana plasmática, pero en relación con cierto tipo de células, por ejemplo, esta que estamos viendo aquí, que es muy especial, la célula se llama eritrocito, ¿de acuerdo? Tiene una organización muy particular en relación con su membrana plasmática. De ahí la forma que puede adquirir la célula en relación o en comparación con otro tipo de células. Viscosidad del citoplasma. Significa que evidentemente la viscosidad
que en este caso la viscosidad del medio de citoplasmático es un sistema coloidal, significa que tiene agua, que tiene solutos, pero principalmente tiene agua. Entonces va a presentar esa consistencia y esa consistencia influye sobre las sales disueltas y las sustancias internas para determinar la forma de las células. Vámonos a hablar del tamaño de las células. Y desde ese punto de vista vamos a mencionar lo siguiente. El tamaño de las células es independiente al tamaño del organismo que constituyen. ¿Qué significa? Que el organismo, por muy grande o por muy pequeño que sea, siempre va a tener un tamaño celular constante en relación a otro tipo de organismos, ¿sí? Entonces, no quiere decir que en un ratón, por ejemplo, el tamaño de la célula hepática es diferente al tamaño de la célula hepática de un conejo, de un cerdo, ¿ya? Se mantiene constante el tamaño. Lo que varía no es el tamaño, es el número. Y desde ese punto de vista, hay células muy grandes, ¿sí? 135, 200 micrómetros de diámetro, o células muy pequeñitas, de 4 a 7 micrómetros de diámetro. El promedio general para una célula, entonces, es de 12 a 30 micrómetros de diámetro. Y en ese sentido vamos a dar algunos ejemplos de células muy pequeñas. Por ejemplo, los eritrocitos que tienen un diámetro, como lo estamos viendo aquí, entre 6.8 a 7.2. Son células bastante pequeñas y evidentemente ese tamaño le favorece para poder atravesar capilares de una luz bastante estrecha. Otros ejemplos de tamaños celulares. Aquí estamos viendo cerebelo, ¿de acuerdo? Y vamos a encontrar dos tipos de células cuyos tamaños son extremos. Aquí vamos a ver a una, miren, esta célula la estoy marcando. ¿De acuerdo? Aquí está el citoplasma de una célula similar. Estas son las células de Purkinje, células muy, muy grandes, que tranquilamente pueden alcanzar un diámetro que oscila entre 80 a 100 micrómetros de diámetro. Pero aledañamente vamos a encontrar otro grupo de células y aquí las estamos viendo muy pequeñitas, denominadas gránulos del cerebelo o células granulares, que tienen un diámetro que oscila entre 4 a 5 micrómetros. ¿Ya? Significa que conviven, trabajan dos células de tamaños o dimensiones, decíamos, muy diferentes, extremas. Unas son muy grandes, otras son muy pequeñas, pero ambas son neuronas. Aquí esta imagen que tiene que ver principalmente con diseños de Santiago Ramón y Cajal. Estamos encontrando a la célula de Purkinje, muy grande, y a la neurona granular del cerebelo. Otro tipo de tamaño extremo, los adipocitos, que tienen un diámetro de 150 micrómetros aproximadamente. Estas células se encargan principalmente de almacenar grasa. Otro ejemplo, las neuronas gigantes de Bett, que oscilan dentro de sus dimensiones, como lo estamos viendo aquí, aproximadamente entre 135 a 150 micrómetros de diámetro. Otras formas, y en relación al tamaño también vamos a hacer la comparación. El óvulo, una forma esférica y un tamaño de 200 micrómetros. Una neurona de Purkinje, dijimos entre 80 a 100 micrómetros de diámetro, y la forma que estamos encontrando en relación a su citoplasma, una forma piriforme, y en relación a sus expansiones citoplasmáticas las vamos a describir más bien arboriformes. Otro tipo de forma celular muy pequeñita, esta célula, 7 micrómetros, entre 6 a 7 micrómetros de diámetro, pero la forma es esférica. Aquí vamos a ver otro tipo de células, unas células musculares que son bastante pequeñitas. Aquí estamos viendo otra célula muy grande, una célula caliciforme que tranquilamente puede oscilar entre 35 a 40 micrómetros de diámetro, y una célula gigantesca de tipo fagocitaria
que se conoce como la célula osteoclástica del tejido óseo, que tranquilamente puede llegar a tener inclusive hasta 100 micrómetros de diámetro. Ahora, limitaciones del tamaño. ¿Será que la célula puede crecer descomunalmente? ¿Será que le favorece que sea una célula gigantesca en relación a sus organelos y núcleos o viceversa? Vamos a hacer algunas apreciaciones. Las células no pueden ser demasiado grandes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por la escasa relación superficie y volumen, que tranquilamente puede limitar la entrada de sustancias. Entonces, una célula muy grande va a tardar demasiado en procesar sustancias. También puede haber problemas en cuanto a la difusión de sustancias al interior celular. La distancia que tendría que atravesar una sustancia inclusive podría rebasar el límite de vida de la misma célula. El escaso material nuclear para la síntesis de proteínas de las células. Ahora, ¿por qué las células no pueden ser demasiado pequeñas? Porque evidentemente no habría espacio ni para el núcleo ni para sus orgánulos y las actividades de esta se verían afectadas. Vámonos a hablar del número de las células. La talla del organismo depende del número total de sus células. Eso significa que posiblemente este señor, que colosalmente mide más de 2,20 metros, tiene más células que este otro, que mide casi 1,20, ¿no? Una persona muy grande y una persona sumamente pequeña. Entonces, la relación del tamaño depende, en este caso, del número total de sus células. Eso significa que existe en un organismo regular normal, ¿de acuerdo? Una cantidad que oscila entre 25,000 billones de células a 3 trillones de las mismas. Color. Aisladas, las células, como estamos viendo aquí, son incoloras, pero agrupadas generalmente las vamos a ver turbias y translúcidas. Pero hay algunas células que presentan color propio, ¿de acuerdo? Y en este sentido podemos hablar, por ejemplo, de los eritrocitos sanguíneos que tienen un pigmento interno que se conoce como hemoglobina. Podemos hablar de células neuronales que también tienen sus propios pigmentos, la denominada lipofucsina. Podemos hablar de células de la piel específicas en dar la coloración a la piel, a los ojos. Ese pigmento se conoce como melanina. Y por último, hablaremos de células especiales localizadas en la retina que también asumen coloración interna propia, conocida como rodopsina y iodopsina. Ahora, las células pueden adquirir también colores exógenos, dependiendo de ciertos factores. Por ejemplo, la ingesta exagerada o accidental de ciertos elementos o también la intoxicación a partir de los mismos. Ejemplo, algunos pigmentos de tipo exógenos, por ejemplo, los betacarotenos, que evidentemente están en cierto tipo de verduras, de legumbres, de sustancias que pueden aplicarse superficialmente o tal vez mediante ingesta. Un ejemplo, personas veganas, vegetarianas, que consumen demasiado elementos tales como la zanahoria o el betabel. También estamos encontrando que cuando hay esa ingesta accidental, miren la diferencia en cuanto a la coloración de las personas. Y no es de extrañarse y tampoco es exagerado este tipo de comparaciones. O inclusive los famosos bronceados, muy de moda, que se aplican superficialmente como cremas y los ponen así como zanahorias realmente, es sumamente molestoso. O estos bronceados exagerados, que cambia también el color de la piel. También dijimos que puede deberse este cambio de coloración de las células por ingesta accidental, ¿de acuerdo? O aplicación tóxica de ciertas sustancias, como por ejemplo en una afección que se conoce como la neumoconiosis, que se da en personas que trabajan al interior de la mina, que están en constante relación, por ejemplo, con minas de carbón o de otro tipo de sustancias, donde no solamente se van a colorear
los tejidos superficiales tales como la piel, sino que pueden tranquilamente llegar hasta los pulmones y afectar de esta forma, coloreando y evitando, ¿no?, una función normal de órganos vitales. Consistencia celular. Aquí estamos viendo células que están trabajando, ¿de acuerdo? Y cuando trabajan de manera regular, significa que la consistencia celular está en relación directa a su vitalidad. ¿Qué quiere decir? Ya hablamos de la consistencia y dijimos que el medio donde se van a cumplir funciones celulares tiene que ser un medio semilíquido viscoso. Entonces, ese medio blando, viscoso y semilíquido es el que proporciona el medio nuevamente, ¿verdad?, para que cumplan funciones los organelos, el núcleo y evidentemente puedan transportarse sustancias producidas por la célula o adquiridas por la misma a través de todo su citoplasma. Una célula cuya consistencia cambia, evidentemente su vitalidad también se ve alterada. Un ejemplo de eso, las uñas o la piel. Vamos a hablar directamente del ejemplo más entendible, las uñas. Las uñas se van a formar en la base de la uña, del lecho ungueal, a partir de células que se conocen como células matriciales o células funcionales, que tienen justamente esta consistencia, ¿no? Son células cuya consistencia es blanda, viscosa y semilíquida, pero luego van a adquirir cierto tipo de proteínas, las cuales evidentemente van a tornar a ese citoplasma duro y rígido. De tal manera que las células que van a formar parte de la uña, cuando nosotros las vemos, las tocamos, las pintamos, etcétera, ya no tienen vitalidad, están completamente muertas. ¿Por qué? El paso de su vitalidad y la adquisición de ciertas sustancias torna rígida a esa célula, mata núcleo, mata organelos, elimina organelos y endurece el citoplasma. Por lo tanto, la función de la uña, evidentemente de protección, también está en relación con la vitalidad que va a llevar las células que forman la uña. En ese caso, estas células no están vivas. Entonces, en resumidas cuentas, la consistencia de estas células también depende del contenido de agua que éstas tengan. Por lo tanto, procesos degenerativos, procesos inflamatorios de algún tipo, etcétera, también cambian la consistencia de las células. Vamos a hablar de la elasticidad. Bien. Las células, aunque extensibles, no son elásticas, ¿ya? Entonces, podemos encontrar aquí un ejemplo típico. Estamos viendo un macrófago, ¿de acuerdo? Y miren lo que hace el macrófago. Generalmente, y dependiendo del tipo de macrófago, es una célula esférica, navega o se mueve en un medio líquido. Dijimos que la forma de las células de un medio líquido es de preferencia esférica, pero en relación a su función, estas células extienden pseudópodos, miren, para atrapar cuerpos extraños, bacterias, hongos, etc. Y desde ese punto de vista cambian la forma, ¿ya? Pero momentáneamente. No por ello se tornarán elementos elásticos. Ahora, la elasticidad, decíamos, está en relación con la función que desempeña la célula. En ese sentido, una célula que es bastante distensible es el eritrocito. Dijimos que tiene la forma de un CD, ¿no? Pero también puede alargarse y cambiar su forma, por ejemplo, a una forma de raqueta de ping-pong. ¿Por qué hace eso? Para poder atravesar capilares diferente calibre o calibre muy, muy estrecho, como lo estamos viendo acá. Miren cómo cambia la forma de la célula. Aquí la vemos esférica y acá ya está cambiando la forma. Entonces, perdón, de ser una célula discoidal se puede transformar en una célula entonces con forma de raqueta.
Las células musculares también pueden cambiar su longitud, pero no son elásticas, dijimos, son extensibles. Significa que mediante el mecanismo de la contracción, estas células lo que van a hacer es acortar su longitud de una longitud X que tengan al momento de la contracción, van a cortar, pero eso no significa que hay elasticidad en el músculo, ¿no? Es un mecanismo específico que se conoce como contracción, que evidentemente lo que hace es facilitar el desplazamiento de los componentes que forman parte de la sarcómera celular, y desde ese punto de vista la célula puede ser entonces, o puede cambiar sus dimensiones. Otro tipo de células que también cambian las cualidades que tienen de acomodarse a cierto tipo de presiones o tensiones son las células epiteliales o las células de la epidermis, que con el tiempo evidentemente se van haciendo mucho más rígidas, mucho más duras y pierden agua, pierden otro tipo de sustancias y se demarcan en la superficie cutánea ya como en líneas de expresión. Preguntas. La bibliografía de consulta, voy a subir algunos libros, como les dije al principio, una vez que empecemos a trabajar célula, yo ya voy a empezar a subir bibliografía y ustedes pueden revisar y bajar los PDFs que voy a subir. Tenemos como recomendación el libro de Ross Paulina, Histología, Texto y Atlas, Color con Biología Celular y Molecular. Un libro interesantísimo. Siempre busquen las actualizaciones. Voy a subir un PDF que no necesariamente es la última actualización. Como ustedes saben, las últimas actualizaciones no se cuelgan a la web, se espera un tiempito para poderla subir, entonces yo voy a subir la que tengo, pero de todas maneras les puede servir tal vez para complemento, ¿no? Otro libro también interesante, Gardner, Atlas Color de Histología. Este es un libro que lo manejan bastante primer año porque es un libro de un lenguaje muy cómodo, ¿no? Y además que es bastante organizado, muy sintético, etcétera, al momento de poderlo recorrer. Claro que Ross es igualmente un libro excepcional, es uno de mis favoritos en este caso, y complementa extraordinariamente la literatura que van a encontrar a nivel del libro de Gardner. Abraham Kirstenbaum viene a ser un libro de última actualización, si no me equivoco, es el 2015. Yo les voy a facilitar el PDF del 2008, que está muy completo, está súper bonito. Es Histología y Biología Celular, para que ustedes lo revisen. Es extraordinaria la forma en la que describe los tejidos, los clasifica y además hay una relación, en este caso clínica, para poder entender algunas funciones celulares y de los tejidos. Y también el libro de Welch, de la línea de Sobota. Sabemos que Sobota se ha dedicado mucho a lo que vendría a ser la expresión, en este caso, de Atlas de Anatomía, pero también lo ha hecho en histología. El Atlas de Histología de Sobota, por ejemplo, es muy bonito, ¿no? Si lo pueden conseguir, tal vez buscar en la web, etcétera, ustedes lo bajan y no hay ningún problema. El libro se llama Histología, ¿sí? Y la última edición, si no me equivoco, es la de 2015, ¿ya? Yo no he podido conseguir Welch, voy a tratar de buscarlo, hoy día voy a navegar un poquito y voy a ver si puedo bajarlo, tal vez esta edición la puedo encontrar porque la última no está disponible. Pero si ustedes se animan a tener un buen libro, etcétera, es para recomendación mía, entonces cualquiera de estos que estoy presentando. Para terminar y para empezar la parte de citología, les puedo decir que al final todos somos células. Analícenlo.